Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar tejiendo este hermoso gorro y zapatitos de bebé. Vamos a empezar haciendo nuestro anillo mágico. Colocamos por esta parte el crochet. Vamos a tomar nuestra primera cadenita y ajustamos. Y de aquí voy a tejer 15 cadenas con el color blanco. En centímetros debo tener 7 centímetros, que a mí me dan 15 cadenas. Esta tallita que voy a estar tejiendo es para bebés de 0 a 3 meses. Ahora voy a añadir este segundo color de esta manera, solamente tomando una cadenita, y este color voy a tejer 35 cadenas, que en centímetros me va a dar 15 centímetros. Listo. Aquí yo ya tengo tejido los 15 centímetros con este hilo color celeste, más los 7 centímetros del color blanco, en total 22 centímetros. Aquí tejo una cadenita más y voy a tejer toda esta hilera puntos bajos. De hecho voy a trabajar todita la gorra solamente tejiendo puntos bajos. Entonces vamos a empezar así, de esta manera. Vamos a ir tejiendo toda la hilera hasta el último punto de este, que es el color celeste, es como azulito, justo hasta acá. Aquí yo ya tengo tejido hasta el último punto de él, que es el color celeste, y no lo voy a cerrar con el mismo color. Ahora cambio de hilo y voy a cerrar con este color, con el color blanco, así, de esta manera. Ahora continúo tejiendo puntos bajos en todas las cadenitas de este color blanco hasta terminar la hilera. Ya. Quería comentarles que aquí yo estoy tejiendo con doble hebra porque es un poco más delgado que este color, por eso está colocado doble hebra. Entonces continuamos tejiendo puntos bajos hasta terminar la hilera. Listo, aquí yo ya tengo terminado de tejer la hilera. Ahora voy a tejer una cadenita al aire, voy a voltear mi tejido y voy a estar tomando solamente la hebra de la parte de atrás de la cadena y voy a tejer punto bajo. Igualmente la siguiente cadenita, tomo la hebra de la parte de atrás y tejo un punto bajo. Y así voy a estar tejiendo en absolutamente todas las cadenas hasta el último punto del color blanco, para a continuación cambiar de color. Y listo, aquí está ya mi último punto del color blanco. Coloco esta hebra hacia adelante, tomo el siguiente color y cierro. Y continúo tejiendo solamente en la hebra de la parte de atrás de la cadenita, puntos bajos. Así, de esta manera vamos a continuar hasta terminar nuestra hilera. Listo, este es mi último punto de esta hilera. Voy a tejer así. Ahora voy a tejer una cadenita al aire, volteo mi tejido y continúo esta siguiente hilera. Vamos a tomar la hebra de la parte de atrás y tejemos punto bajo, hebra de la parte de atrás y vamos tejiendo un punto bajo, de esta manera. En cada una de las cadenitas solamente tomamos la hebrita de la parte de atrás y seguimos tejiendo hasta nuestro último punto. Bien, este es mi último punto. Ahora voy a hacer cambio de color. Esta hebra coloco hacia adelante y tomo el siguiente color y cierro estos puntos.
esta hebra siempre debemos colocar hacia adelante. Ahora vamos a continuar tejiendo con el siguiente color. Recuerden, tomamos la hebra de la parte de atrás de nuestra cadenita y seguimos tejiendo punto bajo hasta terminar nuestra hilera. Estoy tejiendo ya mi último punto de esta hilera. Y así es como nos va quedando. Vamos a tejer la cadenita al aire. Vamos a voltear nuestro tejido y continuamos con la siguiente hilera. Tomamos la hebra de la parte de atrás y tejemos un punto bajo. Así, de esta manera vamos a tejer 36 centímetros de ancho. Eso es lo que va a tener nuestro gorrito. Recuerden que estamos tejiendo un gorrito de 0 a 3 meses. Al final del video les voy a dejar una tabla con la cual ustedes pueden tejer cualquier talla de gorrito. Aquí estoy tejiendo los últimos puntos de este color. Dejamos así y ahora cambiamos el color. Recuerden, esta hebra siempre hacia adelante del tejido. Tomamos esta hebra que es del otro color, cerramos y continuamos tejiendo. Vamos a seguir tejiendo hasta tener los 36 centímetros. Bueno, ahora yo ya tengo completado aquí los 36 centímetros. Vamos a proceder a cerrar. Recuerden que aquí la medida del ancho, que es para acá, mide 36 centímetros. La medida de alto tiene 22 centímetros. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a cerrar nuestro gorrito. Vamos a tomar esta cadenita. Vamos a tomar igual la hebra de esta parte, una hebrita, y vamos a tejer un punto deslizado para así iniciar a cerrar nuestro gorrito. Y aquí se me enredó. Bueno, ahora sí, vamos a tomar igualmente la hebra de la parte de atrás de la cadenita y vamos a tejer un punto bajo. Nuevamente tomamos una hebra, la hebra de la parte de atrás de la cadena, la hebra del otro lado y vamos a ir tejiendo un punto bajo. Así vamos a tejer hasta terminar este que es el color blanco. Ya que esté terminado de tejer todo el color blanco, vamos a cambiar exactamente de la misma forma el color y de aquí en adelante ya vamos a seguir tejiendo exactamente igual que en el color blanco, tomando una hebra de cada lado y tejiendo un punto bajo. De esta manera hasta cerrar completamente nuestro gorrito. Ya que tengamos aquí tejido, vamos a cortar y esto lo vamos a perder por acá. Y acá vamos a cortar con una cantidad suficiente para poder coser. Vamos a pasar en una aguja lanera y en este último punto vamos a pasar. Ahí le vamos a ajustar y ahora lo que vamos a hacer es coser de esta manera. Vamos a pasar así la aguja. Así por todo el contorno.
Así, cuando ya esté aquí donde iniciamos, simplemente vamos a ajustar, tratar de cerrar lo más posible este espacio de aquí. Ajustamos muy bien, rematamos y cortamos el hilo. Ahí. Y aquí vamos a rematar. Listo, y aquí vamos a cortar el hilo. Viramos al lado derecho. Así, y acá abajo vamos a doblar nuestro gorrito, la parte blanca. Ahora vamos a hacer el pompón. Para el pompón vamos a colocar de esta manera en nuestros dedos la lana, así algunas vueltas, una cantidad suficiente para el pompón. Ya que tengamos más o menos esta cantidad, vamos a retirar y y con 2 hebras de la misma lana vamos a amarrarle justamente en el centro. Le vamos a ajustar lo que más podamos. Vamos a amarrarle súper fuerte, unas 2 vueltas. Y perdónenme, no se grabó la parte que corté el pompón, pero aquí ya la tengo listo. Toca cortar redondeándole a nuestro pomponcito para luego coserle aquí sobre la gorrita. Ahora lo que vamos a hacer es pasar estas hebras con las que amarramos el pompón hacia la parte de adentro de la gorrita. Hacemos un nudo súper fuerte, viramos y así es como nos queda la gorrita. Ahora vamos a trabajar en lo que es los zapatitos. Voy a empezar formando aquí un arito y voy a tejer 22 centímetros de cadenas, que a mí me da 42 cadenas para 22 centímetros. Cabe recalcar que vamos a estar tejiendo exactamente la misma puntada que el gorrito. Entonces aquí voy a completar mis 42 cadenas que me vendrían a dar en 22 centímetros. Ya que tengamos los puntos completos, voy a tejer aquí una cadenita más para tejer puntos bajos. Puntos bajos en cada una de las cadenitas que tenemos aquí. Eso quiere decir que al final de la hilera vamos a tener 42 puntos bajos. Hemos terminado nuestra primera hilera, tejemos una cadenita al aire, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer tomando la hebra de la parte de atrás de nuestra cadenita, así como tejimos el gorrito, exactamente lo mismo. De esta manera vamos a tejer hasta tener 14 vueltas. Ya que tenga tejido las 14 vueltas, voy a dividir en 3 partes los puntos que tengo aquí. A mí me tocó a 14 puntos y voy a continuar tejiendo exactamente lo mismo, tomando la hebra de la parte de atrás, un punto bajo. De esta manera, así hasta llegar al marcador donde me está marcando que ahí es los 14 puntos. Listo, ahora voy a retirar mi marcador y el espacio que me queda de aquí hasta el siguiente marcador es
14 puntos. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es tejer 14 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenitas. Listo, ahora lo que voy a hacer es tejer una cadenita más aquí y me voy a regresar tejiendo. Igualmente puntos bajos. Un punto bajo en cada cadenita. De esta manera. Así en todos estos 14, en estas 14 cadenitas que tejí, voy a ir tejiendo puntos bajos. Listo, ahora igual que las hileras anteriores, solo tomo la cadenita de la parte de atrás, perdón, la hebra de la cadena de la parte de atrás y voy tejiendo, así hasta terminar la hilera y de aquí a continuación voy a tejer 8 vueltas más. Ya tengo yo tejido aquí las 8 vueltas y justo me tiene que dar hasta donde está el separador, hasta ahí, como ustedes pueden observar. Aquí corto el hilo y voy a jalar, ajustar y hasta ahí queda esto. A partir de aquí voy a tejer desde aquí, desde el separador hacia adelante. Recuerden que esto que acabamos de tejer, estábamos tejiendo para este lado. Entonces vamos a continuar. Retiramos nuestro separador y vamos a colocar aquí esta hebra para seguir tejiendo. Aquí vamos a hacer una cadenita y la hebra que nos quedó vamos a llevar por el centro del tejido. Recuerden, tomamos la hebra de la parte de atrás y punto bajo. Tejemos un punto bajo ahí. La hebra, no se olviden de llevarle por el centro del tejido. De esta manera vamos a completar esta hilera tejiendo puntos bajos solamente en la hebra de la parte de atrás. Esto, al igual que el tejido anterior, vamos a estar tejiendo 8 hileras, 8 vueltas. Aquí completamos ya nuestra hilera. Vamos a tejer una cadenita al aire y continuamos tejiendo puntos bajos. Así hasta tener 8 hileras. Nos debe de quedar de esta manera. Aquí ya tenemos las 8 hileras, al igual que acá. Y vamos a cortar el hilo. Vamos a pasar por el centro y ajustar. Así es como debe de quedarnos. Ahora lo vamos a colocar de esta manera, la parte de atrás, y vamos a coser con nuestra aguja lanera. Entonces empezamos. Aquí vamos a rematar y vamos a seguir cosiéndole cada puntadita aquí de lado a lado de esta manera. Así hasta cerrar todo esto. Cuando ya lo tengamos cerrado ahí, vamos a proceder a cerrar la parte de abajo. De esta manera. Tenemos que hacer sobrar más o menos unos 3 centímetros de abertura y vamos a ir cosiendo así, separado. Así, aquí vamos a ajustarle para que nos quede esa forma redondeadita la parte de adelante. Rematamos, cortamos el hilo. Y listo, así es como queda nuestro zapatito.
Ahora vamos a coser esta parte de aquí. Igualmente vamos a rematar y vamos a ir cosiendo de lado a lado. Igual aquí vamos a dejarle unos 3 centímetros abierto y vamos a coser de esta manera para ajustarle y que se nos forme esa parte redondeadita de la parte de adelante del zapatito. Ajustamos, cortamos y listo. Ahí está. Ahora vamos a tejer con el color blanco. Pero para eso vamos a virar al lado derecho. Ahí. En esta parte es lo que vamos a iniciar tejiendo. Entonces aquí agregamos el color blanco y vamos a tejer puntos bajos. Así de esta manera vamos a ir tejiendo en toda esta hilera. Aquí voy a cortar lo que me sobró de hebra del color blanco y voy a continuar tejiendo. Una vez que llegue aquí a la esquina, en este mismo punto voy a tejer 2 puntos para que se forme bien las esquinas y continúo tejiendo puntos bajos. Así de esta manera. Al igual que aquí, llego a esta esquina y voy a tejer puntos bajos, 2 puntos bajos en el mismo punto para que se me vaya a formar bien la esquina. Así y continúo. Así voy a tejer hasta finalizar todo el contorno, ¿sí? Al llegar a esta esquina formo la esquina y termino de tejer acá. Listo, aquí yo ya tengo tejido hasta el final, solo voy a cortar aquí la hebra, voy a jalar y esto voy a estar perdiendo por esta parte de acá. Por esta parte voy a perderle y cuando ya le tenga bien asegurado voy a cortar la hebra que me sobre. Ahora voy a tejer aquí en esta parte de abajo. Voy a tomar mi hebra y voy a tejer aquí solamente puntos deslizados. En cada puntito de aquí del color celeste voy tejiendo con el color blanco puntos deslizados. De esta manera y así voy por toda la vuelta. Solamente tejiendo puntos deslizados. De esta manera, por toda esta vuelta. ¿Sí? Y así es como debe de quedarnos. Tejido, el punto deslizado por todo el contorno. Ya que lleguemos acá, solamente le rematamos bien, cortamos los hilos y así es como nos queda. Aquí yo le voy a colocar dos botones blancos. Lo voy a estar cosiendo acá y ya les indico cómo queda. Aquí tengo ya tejido el par y debería quedarnos así de esta manera. Los cruces así encontrados para que se nos hagan par y tengan en cuenta que no les vaya a quedar del mismo lado. Ahora sí voy a colocar los botones. Y bueno, mis amigas y amigos, así es como nos ha quedado este hermoso trabajo. Espero que sea de su agrado y me apoyen por favor con un dedito arriba y nos vemos en un próximo video. Gracias.